De la penca al cabello. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora voy a probar con ustedes por primera vez estos productos de la marca Novex a base de super aloe vera. Estos tres productos ayudan a que tu cabello tenga una ultra reparación, super humectación y mega hidratación. Especialmente si padeces de un cabello con frizz, encrespado, poroso, sin definición. Estos productos son a base de aloe vera con nutrientes naturales, no son testeados en animales, son libres de parabeno, petrolatos, silicona y sulfatos. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver qué tal nos va con estos productos y cómo es que se aplican. Y para empezar voy a lavar mi cabello con este champú de la marca Novex. Es un champú que contiene aloe vera. Lo que hace este champú es nutrir y fortalecer la fibra capilar, promoviendo el crecimiento y suavidad del cabello. También combate la pérdida de cabello y la caspa. Los tres principales ingredientes del champú después del agua es el lauril sulfato de sodio. Este es un agente limpiador, formador de espuma, ayuda a eliminar la suciedad y grasa del cabello. El que sigue es el cocamidopropilbetaína. Este también viene siendo un espumante y limpiador. También ayuda a reducir la irritación causada por otros componentes de la fórmula. Y el tercero es cloruro de potasio. Este viene siendo un regulador de viscosidad y también viene siendo un sustitutivo del cloruro de sodio. Y si se preguntan qué es cloruro de sodio, es la sal. Como pueden ver, mi cabello está completamente aplastado, sin forma, sin definición. Una vez que lavamos el cabello súper bien, incluyendo el largo del cabello, aquí se va a lavar el cabello por completo, desde el cuero cabelludo hasta las puntas. No solamente se va a lavar el cuero cabelludo, ya que necesitamos retirar cualquier residuo que tenga el cabello para poder depositar la mascarilla. Ahora me voy a aplicar esta mascarilla ultra reparadora. Esta mascarilla capilar actúa sobre la fibra desde la cutícula hasta la médula. Proporciona hidratación, reparación, fortalecimiento, mejora sensorial, frizz y control de volumen. Los tres principales ingredientes de esta mascarilla después del agua es el alcohol cetearílico. Este es un emulsionante de origen natural y vegetal. Ayuda a aumentar la viscosidad y dar consistencia a las cremas cosméticas. El siguiente es el almidón de sea maíz. En pocas palabras, es almidón de maíz. Este ayuda a absorber mejor los aceites, dando como resultado un producto no apelmazado, y también se utiliza como un agente espesante. Y ya por último tenemos mantequilla de Butyroospermum parkii. No sé por qué se la complican tanto con un nombre tan difícil, ya que viene siendo manteca de karité. Esta mantequilla está enriquecida con vitamina A, D y E y posee potentes propiedades nutritivas e hidratantes. Está indicada para cabello seco, arruinado, con puntas abiertas y quebradizo. Voy a vaciar un poco de mascarilla en un bol. Esto es para no contaminar el producto y para una fácil aplicación, ya que voy a hacer la aplicación con una brocha. Como pueden ver, tiene una consistencia bastante espesa. Esta mascarilla la voy a aplicar sobre el cabello limpio y húmedo. Voy a hacer la aplicación de atrás hacia adelante, tomando secciones más o menos de unos 2 a 3 centímetros de grosor. Voy a aplicarla respetando el crecimiento del cabello, no voy a tocar para nada el cuero cabelludo. Y por cada mechón de cabello voy a ir masajeando. Esto nos va a ayudar a distribuir mucho mejor la mascarilla. Y conforme estoy masajeando el cabello, pareciera como si estuviera activando la mascarilla, ya que va dejando una capa blanquizca sobre el cabello. Y cada vez que masajeo más y más el cabello, se va sintiendo la mascarilla mucho más pesada. Por cierto, si tu cuero cabelludo es seco, puedes aplicar la mascarilla desde el crecimiento del cabello hasta las puntas. Ya que terminé de aplicar la mascarilla, me voy a colocar una gorra de proceso y se deja reposar un mínimo de 3 minutos hasta un máximo de 30 minutos. Y para retirar el producto simplemente se enjuaga el cabello con agua, no hay que usar champú ni acondicionador. Ya enjuagué la mascarilla y me voy a quitar la toalla para que vean cómo es que se ve el cabello húmedo. Como pueden ver, el cabello se ve un poco más ondulado que al inicio. El cabello se siente bastante bien al tacto y aparte de eso huele delicioso. Ahora voy a dejar que se seque al aire libre. No voy a usar plancha, ni secadora, ni tenazas. Esto es para que puedan ver cómo es que se ve el cabello naturalmente.
Ya por fin se secó mi cabello y así es como se ve. No está estilizado, lo dejé secar completamente al aire libre. El cabello se ve con un poco más de cuerpo, de forma, de volumen, pero sin generar estática. Y ahora voy a pasar a estilizar mi cabello con este gel líquido. Aunque este gel se usa más para el día siguiente, este gel líquido activa la hidratación proporcionando brillo y suavidad al cabello. Ayuda a refrescar y reactivar los rizos. Y antes de la aplicación vamos a ver los 3 principales ingredientes después del agua. En primer lugar tenemos el propilenglicol. Este viene siendo un humectante que ayuda a suavizar y desenredar el cabello con más facilidad. También ayuda a absorber el exceso de agua, impidiendo el crecimiento de bacterias y haciendo que el producto dure por más tiempo. El siguiente es el PPG 5-720. Este se utiliza para suavizar el cabello y facilitar su peinado. Previene la rotura, las puntas abiertas y contribuye a reducir la estática. Y ya por último tenemos la glicerina. Este nos ayuda a sellar el cabello e hidratarlo desde adentro hacia afuera. También ayuda a fortalecer las raíces, estimular su crecimiento y evitar la aparición de caspa. Es ideal para cabello seco, frágil y quebradizo. La consistencia de este gel es bastante fluida, como babosa, chiclosa. Pareciera como si fuera la baba del gel de la penca de aloe vera. Voy a empezar a activar mi cabello ondulado de atrás hacia adelante. Y voy a tomar secciones más o menos de unos 3 a 4 centímetros de grosor. La aplicación la voy a hacer desde el crecimiento hasta las puntas. Voy a aplicar el producto con las manos como si estuviera aplicando una crema. Y al finalizar voy a hacer un poco de scrunch. Esto es para darle un poco de onda a mi cabello. Al tacto con el cabello pareciera como si lo estuviera humedeciendo. En sí no es ese típico gel que va dejando el cabello duro, sino pareciera como si fuera el gel de aloe vera puro. Conforme se va secando el gel en las manos deja una sensación medio pegajosa. Ya terminé de aplicarlo y pareciera como si el cabello estuviera húmedo, como si le hubiera aplicado agua. Ahorita voy a esperar a que se seque al natural, aunque también puedes optar por usar el difusor. En mi caso lo voy a dejar secar al aire libre para ver mucho mejor el resultado. El cabello no se siente para nada duro, no es el típico gel. Ya se terminó de secar mi cabello y el cabello se siente súper rico al tacto. Se siente súper suavecito con las ondas formadas. Y lo que me encantó es que no deja el cabello duro como el gel. No se siente para nada pesado ni pastoso. Al contrario, el cabello se siente súper mega ligero. No se parece a una mascarilla capilar ni mucho menos a una crema para peinar. A simple vista pareciera que el cabello hubiera encapsulado la humedad. Y como pudieron ver, la aplicación y uso de estos productos es súper fácil. Y lo mejor de todo es que sí obtienes lo que prometen. En lo personal, este gel líquido me súper mega encantó, me fascinó. Este gel se usa especialmente para activar los rizos, o sea que se usa para el día siguiente. Si un día anterior definiste tus rizos, te fuiste a dormir y ya en la mañana siguiente no es el cabello que esperabas, no es el cabello con el que te fuiste a dormir, entonces este gel líquido es para ti. Va a volver a reactivar tus rizos y sin tanto problema, sin tanto rollo, sin tanto proceso. Como pudieron ver, en lo personal no definí mi cabello, simplemente lo dejé secar al aire libre, al natural. Quise brincarme ese paso para comprobar si este producto activa los rizos o el cabello ondulado, y efectivamente este producto sí funciona. Si esto hizo en mi cabello sin antes definirlo, imagínense lo que hará con un cabello definido un día antes. Una cosa que también me gustó es que el champú y la mascarilla capilar funciona para cualquier tipo de cabello, no solamente para cabello rizado, cabello ondulado o cabello encrespado. En cuestión del champú me gustó porque casi no hace espuma. Eso significa que el champú no tiene detergentes que hagan daño al cabello. En cuestión de la mascarilla es bastante ligera, pero cuando la mascarilla toca el cabello, o sea cuando el cabello ya tiene la mascarilla puesta, se siente el cabello un poco pesado, pastoso. Pero una vez que lavas el cabello, que retiras el producto, el cabello se vuelve como más ligero, más manejable. Se le quita esa sensación pesada. El único producto que sí es para definir el cabello es el gel líquido, ya que ayuda a controlar
el frizz, ayuda a definir el cabello rizado, el cabello ondulado. Este tratamiento o este procedimiento en conjunto lo puedes hacer una vez a la semana, pero en sí el gel líquido lo puedes usar cuantas veces sea necesario para volver a reactivar tus rizos o tu cabello ondulado. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y me gustaría saber en los comentarios qué te pareció este kit de aloe vera para el cabello. ¿Has probado alguna vez uno de estos productos? O si te gustaría probar alguno de estos tres, me gustaría saber cuál de los tres productos te gustaría probar. En lo personal, a mí me fascinó el gel líquido, se los recomiendo muchísimo si quieren reactivar o definir sus rizos o cabello ondulado. Si deciden probar este gel líquido, no se van a arrepentir, ya que no es el típico gel que deja el cabello duro, o la mascarilla capilar o crema para peinar que deja el cabello pastoso y pesado. O sea, nada que ver, simplemente pareciera como si te aplicaras agua en el cabello y encapsulara el agua. Y por cierto, no se vayan a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video. Recuerda que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Y de pasadita también recuerda que me encuentras en todas mis redes sociales como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.